Buenas tardes, queridos hermanos, amigos. Hoy quiero compartir una palabra. Como siempre, comparto y testifico lo que Dios va haciendo día a día en mi vida. Hoy quería compartir una palabra que estaba dando vueltas en mi mente y le pedí al Señor que me mostrara, que me guiara, que me hiciera entender lo que Él quería decirme, ¿no? Porque verdaderamente solo la palabra de Él es que nos edifica, que realmente nos restaura, que viene a darnos, a vivificarnos. Cuando pensábamos que estaba todo perdido, Él viene y nos da ese alivio, esa fuerza para salir adelante. Entonces quiero compartir esta palabra que está en Mateo capítulo 8, versículo 28, hacia abajo. Primero vamos a orar porque sea el Señor hablándonos, tanto a ustedes como a mí, edificándonos, revelándonos, para que esta palabra entre a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra alma y pueda dar el fruto en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestros hijos, en nuestra pareja. Es importante verdaderamente que Dios entre en nuestra vida, tome control de nuestra vida, tome control de nosotros, porque Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. Es el Padre que siempre quiere dar. Dice que si los padres terrenales saben dar buenas dádivas, imagínate Él, que, que, que nos ama tanto, que dio su unigénito Hijo para que tú y yo tuviéramos salvación y vida eterna. Imagínate cuánto Él nos ama, cuánto nos anhela, y Él quiere solamente que el tiempo que estemos en este mundo, en esta tierra, vivir sujetados de Él, haciendo las cosas que Él, y apartarnos, porque como Padre Él quisiera apartarnos lo más que pudiera de todo lo mal, pero nuestra falta de comunión con Dios es el que nos aparta de la verdad, porque Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Él ha venido a salvarnos, a socorrernos, pero muchas veces no queremos ir a buscarlo, no queremos permitirle que entre en nuestra vida, queremos seguir haciendo nuestra propia vida, queremos seguir haciendo lo que nos gusta, lo que nos parece, queremos seguir en nuestro yo. Yo me preparé, yo estudié, yo hice esto, yo. Entonces no dejamos que Él entre en nuestra vida y nos perdemos de tantas cosas maravillosas que Él tiene para nosotros, porque estar pensando en que nosotros tenemos la razón, en que nosotros lo hacemos todo y no nos damos cuenta que somos tan limitados, tan chiquitos. Si tú te pudieras dar cuenta cómo es la tierra, si meditarías la selva, los países, y tú eres tan pequeñito comparado a todo lo que es el mundo, ¿me entiendes? Pero a veces no nos damos cuenta y pensamos que nosotros, yo, porque estudié, yo porque leí, yo porque me preparé, yo porque hice esto, yo porque hice los negocios, yo soy hábil. Todo lo hemos recibido de Él, todo, pero no lo entendemos. Y muchas veces no nos damos cuenta que Él quiere estar en nuestra vida presente para que no nos perdamos. Pero muchas veces nos hemos acostumbrado, ¿sabes? A esa manera de vivir. A vivir, no importa, con las enfermedades, yendo al médico, haciéndonos diálisis, eh, o, o viendo a nuestros hijos perderse, ya cambiarán, ya entrarán en sí.
Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere que te, que creas que, que así es la vida, porque no la es. Él vino a darte vida, Él vino a sanarte, Él vino a restaurarte, Él vino a hacer de ti algo nuevo, algo limpio, algo santo. Él vino a santificarte. Él vino verdaderamente a abrirnos el entendimiento de la manera que estábamos viviendo era la correcta. Yo te testifico lo que Él hizo conmigo y lo que sigue haciendo. Por eso que cuando leí esta palabra, verdaderamente entendí que cuán equivocados estamos y cuán acostumbrados estamos aceptando algo que verdaderamente Dios no quiere. Por eso quiero que leamos juntos. Y como siempre les digo, esta es la palabra, esto es la vida de nosotros. Aquí puedes encontrar toda tu vida, todo lo que Dios quiere para ti, cómo Dios quiere que guíes tu vida, cómo quiere que hagas tu vida. Aquí está todo. Es necesario que te compres una Biblia. Es necesario que tengas una Biblia en casa para que lo medites, para que hables, para que lo busques en cualquier momento, sea en tus adversidades. Él no ha venido a juzgarte, Él ha venido a rescatarte. Y Él lo que quiere hoy es que tú te acerques, que tú te des cuenta y que tú no te conformes a cómo estás viviendo. Porque hay algo nuevo, hay algo diferente. Dios ha traído vida, algo totalmente nuevo para nosotros. Porque cuando Jesús vino a nuestra vida, dice que estábamos muertos y Él nos trae a la vida. Nos va a guiar, nos va a enseñar cosas que jamás imaginamos. Porque Dios tiene cosas buenas para ti y para mí. Por eso vamos a orar primeramente para que sea Dios, sea nuestro Padre, guiándonos y hablándonos. Señor Jesús, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te pido que seas tú hablándonos, guiándonos, revelándonos. Conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Conoces cuánto anhelamos de ti, cuánto anhelamos de saber, de conocerte, de saber la verdad, para guiarnos. Guíanos porque tú eres luz. Guíanos en estas tinieblas. Guíanos, Espíritu Santo, a tu luz admirable. Tráenos a esa luz admirable. Quítanos las vendas. Por medio de tu palabra, revélanos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, estoy entendiendo que la palabra de Dios dice que se lee con el corazón. Para que entre ahí, para que lo entiendas. Así que vamos a leerlo con el corazón. Amén. En Mateo capítulo 8, versículo 28, habla los endemoniados gadarenos. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, los endemoniados clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y los demonios le rogaron, diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí,
todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que lo apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Cuando leí, justo lo compartí con mis hijas, verdaderamente me di cuenta que cuánto nos hemos acostumbrado a vivir de una manera errónea. Dice que Jesús llega a esta ciudad y vio a 2 endemoniados. Y obviamente Jesús los hizo libres. Echó fuera de ellos, de esos demonios. Porque dice que esos demonios eran violentos, eran feroces en gran manera, que nadie podía pasar por aquel camino. Me imagino que esas personas de esa ciudad estarían ya acostumbradas a saber que por ahí estaban estos endemoniados. Ya se habían acostumbrado a eso, que cuando vino Jesús y los liberó de esa esclavitud que estaban estos endemoniados, dice que toda la ciudad, no que unos, no que 2, todas, dice que toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Jesús había llegado con el propósito de sanar, de liberar, de restaurar esa ciudad. Pero ellos, en vez de decir, sí, quédate, entra en mi casa, haz los cambios. No. Dijeron, no, que se vaya, porque se habían acostumbrado, ya se habían acostumbrado a vivir de esa manera. Aquí habla que estos demonios eran feroces, seguramente agresivos, pero la ciudad ya se había acostumbrado y muchas veces nos hemos acostumbrado que cuando de repente alguien viene a hablarnos de la palabra de Dios, cuando alguien viene a traernos salvación, viene a traernos vida a casa, decimos, no, porque nos hemos acostumbrado ¿a qué? A estar enfermos, a pensar que el doctor es más que Jesús. Porque si nos acercáramos verdaderamente y creyéramos con el corazón, Jesús nos sanaría de cualquier enfermedad, de cualquier necesidad, de cualquier angustia. Pero preferimos creerle al médico antes que al dador de la vida, antes al que sana. Porque claro, el médico tú lo ves y le escuchas. Y cuando de repente alguien viene y te dice, mira, ¿sabes? Si recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, si lo dejas entrar en tu casa, Él restaura, Él hace milagros, Él te va a sanar, Él va a hacer, porque Él puede en su infinita misericordia, Él hace lo que Él desea hacer. Pero tú le dices, no, así estoy bien, déjame así con mis dolores, déjame así con mis angustias, déjame, no importa, así como estoy bien. Muchas veces lo hemos hecho. Yo hace un tiempo atrás siempre le estoy orando a Dios
sobre todo por mis hijos, porque quiero que el Señor tenga el control de ellos y los guarde, porque sé que afuera del mundo hay mucha maldad. Y le pido a Dios siempre que guarde a mis hijos. Yo vivo en Europa, en España, y uno de mis hijos ahora vive en Perú, está en Perú, y tiene su mejor amigo. Y un día estaba mirando unas noticias de la ciudad, allá en Perú, y en la noticia había habido un accidente muy grave, había un muerto, un chico joven. Cuando de repente lo vi al mejor amigo de mi hijo, parado en ese accidente. Mi corazón sentía que explotaba y de repente me fui y empecé a orar. Llamaba a mi hijo y mi hijo no me contestaba el teléfono. Y solo era orar al Señor. Cuando en una mi hijo me contesta y yo le digo, hijo, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Que mira. Y me dice, sí, mamá, me dice, ¿sabes? Mamá me dice, yo también estaba ahí, pero horas antes, yo me dio sueño, tomé mi coche y me fui a la casa. En ese momento sentí y dije, gracias Señor, porque entendí que las oraciones de una madre, el clamor de un padre, de una madre, el Señor lo escucha. Yo no me he acostumbrado, ni me voy a acostumbrar a que mi hijo salga y esté expuesto a peligros a veces innecesarios. Yo sé que todos hemos sido jóvenes, yo también lo he sido, y porque verdaderamente fui muy desobediente, he tenido que pagar las consecuencias. Pero ¿sabes? Tú sabes que cuando los jóvenes salen a beber, y uno cuando está con el alcohol hace tonterías. Y muchas veces los padres se acostumbran a que no importa que salga, es joven, es buen hijo o es buena hija, que salga. Y sí, pero yo creo que nunca nadie, si los padres estamos atentos o esperando una llamada tan terrible. Yo ni me imagino qué habría sentido esa madre cuando se enteró porque el chico era amigo de mi hijo joven. Estaban en grupo de amigos, pero ¿sabes? El alcohol y la velocidad del coche hizo que el chico chocara y el muchacho saliera disparado y muriera. Porque muchas veces estamos esperando, estamos acostumbrados a eso, a que mis hijos salgan los fines de semana y que no pasa nada. No pasa nada. Por eso es que me levanto en oración por mis hijos, por mis hijas, porque yo no lo sé lo que hay afuera. Tal vez mi hija no o mi hijo no, pero viene alguien y les quita la vida. Y yo no puedo acostumbrarme a que porque mis hijos son chicos bien, trabajadores, estudiosos, acostumbrarme a que salgan, que hagan cosas que no está bien, que les puede perjudicar a ellos mismos. No.
No me puedo acostumbrar. Por eso que cuando Jesús vino a mi vida, cuando Jesús me dio la oportunidad de reconciliarme con Él, hoy ya no soy yo. Ahora Cristo vive en mí. Yo he vivido mi vida muy desordenada, muy desobediente. Y digo, Señor, si te hubiera conocido antes, o al menos, si hubiera hecho realmente tu voluntad y no la mía. Porque no se trata que yo creo en Dios. Se trata de vivir bajo la voluntad de Dios. Porque cuando tú vives bajo la voluntad de Dios, también guías a tus hijos bajo la voluntad de Dios. Pero, ¿sabes? Nos acostumbramos a vivir como este mundo vive. Yo no quiero esperar malas noticias. Yo todos los días confío en que Dios está aquí conmigo, que guarda de mis hijos. Yo no estoy al lado de ellos ahora, pero tengo la confianza que el Señor los está guardando, que Él los libra de todo mal, que ninguna peste destructora, ni ningún lazo de ningún cazador, nada, tocará a mis hijos. Por eso hoy testifico y sirvo al Señor. Y te testifico cosas verdaderas, cosas reales. Cuando deja que Jesús entre en tu vida, Él viene a ordenar lo que nosotros mismos por desobediente habíamos desordenado. Él viene a ordenarte. Él viene a sanar el corazón de tus hijos, el tuyo. Él viene a hacer algo nuevo. Él edifica algo bueno. Entonces yo te digo algo. Dios está llegando a tu vida con un solo propósito. De entrar en tu casa y que tú y toda tu casa sean salvos. Él quiere tener el cuidado de tus hijos, de tus hijas, de tu matrimonio, de tus padres, de todo. Él quiere prosperarte en todas las áreas de tu vida. Pero es necesario que lo dejes entrar, que no te acostumbres, porque Dios sana. Si hay una enfermedad en ti, ten la plena seguridad y la confianza que si te acercas a Dios en espíritu y en verdad, si le crees, si le abres tu corazón, si dejas que Él entre en tu corazón y dejas que Él tome el control de tu vida, Él sana. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y lo he visto porque Él hizo el milagro con mi hija. Y por eso hoy testifico. Por eso hoy me siento y comparto la palabra de Dios. Y ¿sabes? Si antes cuando estaba en el mundo hice cada tontería y no me avergonzaba, ¿por qué me voy a avergonzar hoy? Que sirvo a mi Dios. A Dios. Que glorifico su nombre. Que testifico que Él ha venido a mi vida. No me avergüenzo. Al contrario, le doy gracias a Dios por haberme rescatado, por cuidar de mí, de mi casa, de mis hijos, de mis hijas, de mis padres. Porque verdaderamente Él tiene cuidado de mi familia, de las personas que yo amo. Pero me someto a Él, me sujeto a Él, a la voluntad de Él. Ya no es lo que yo quiera ni como yo lo quiera. Ahora es como Él quiere. Le pregunto a Él, porque yo sí quiero ver la mano poderosa de Dios en mi vida. Yo sí quiero ver los cambios. Yo sí quiero ver verdaderamente a mis hijos, y los veré, a mis hijos sirviéndole, a mis hijas adorando a Dios. Sé, porque lo veo, y porque sé, y las promesas que está aquí. No importa lo que digan las personas de afuera, importa lo que Él dice. Y Él me ha dado promesas para mí, para mi casa, para mis hijos, para mi descendencia. Y yo le creo. Por eso hoy te comparto esta palabra y te digo, no seas como aquellas personas de esta ciudad que le dijeron a Jesús no.
vete. Preferirían aguantar dolor, aguantar muchas cosas malas, que dejar que Jesús entrara en su vida, entrara en su casa, que tomara el control, que restaurara lo que estaba roto, que verdaderamente sanara lo que tenía que ser sanado. Hoy te pregunto verdaderamente, ¿cuál es la necesidad que pasas, que creas que Dios no lo puede resolver? ¿Que tienes que esperar? Sí. Que el Señor tiene que moldearte también. Pero en el mundo también tenemos problemas. No es que en el mundo no tienes problemas. La única diferencia es que cuando vienes a Cristo, tus problemas, Él los toma como suyos. Ya no estás sola. Él está contigo. Él pelea por ti. Él es el que te levanta. Él es el quien te guarda. Él es el quien protege a tus hijos cuando tú no los puedes ver. Él es quien guía tu camino. Por eso, como digo, estamos en un tiempo de gracia, en el tiempo en que el Señor verdaderamente está diciendo a su pueblo, a todos, reconozcan, arrepiéntanse de sus pecados, enderecen sus caminos, acérquense, porque el reino de Dios se ha acercado. Todo lo que hacemos es por amor a Dios, porque todos conozcan de Dios. Lo que hacemos muchas personas por amor a Dios es compartir la palabra para que tú conozcas al Dios vivo, al Dios verdadero, al Dios que verdaderamente quiere sanarte, quiere hacer de ti una nueva familia, quiere hacer de ti una nueva persona, quiere darte vida, no quiere que vivas en tinieblas, no quiere que vivas acostumbrada al dolor, al ver sufrir las enfermedades, al verte mendigar cuando tú eres hija. Yo siempre que le hablo a mi padre, le digo, papito, pero yo soy tu hija. Y él me dice, sí. Somos hijos cuando nos acercamos a Dios. Y Él nos cuida. Verdaderamente Él pelea, guarda a sus hijos, los tiene protegidos. Por eso que el Señor nos ama tanto, que lo único que Él hace es acercarse para que tú entiendas de su amor, de todo lo que Él quiere hacer contigo. Él quiere que lo conozcas para que tú disfrutes de todas las bendiciones que Él tiene. Él no quiere verte así. Él no quiere verte como una mendiga o como un mendigo. Él no te quiere ver angustiado, enfermo, derrotada o derrotado. No. Él ha venido a levantarte, a socorrerte, a guardarte. Cuando tú lo eliges, cuando tú das ese paso de fe, ese paso que verdaderamente rompe el entendimiento humano y verdaderamente dejas que Dios entre en tu vida y lo puedas conocer. Él hace cosas grandes y maravillosas.
en ti, en mí y en todo aquel que le cree. Para aquel que le cree, todo le es posible. Si tú crees, te es posible. Mira, amar a Dios es verdaderamente rendirte a Él. Es verdaderamente someterte a Él. Es verdaderamente entregar tu voluntad a Él. Es entregarle tu voluntad, es entregarle todo de ti para que Él sea quien dirija esa vida. Es entregarle el control total de ti y que Él pueda dirigir tu vida. Que Él pueda verdaderamente guiarte por el camino correcto. Es el que viene a socorrerte en las angustias, en las adversidades. Es aquel que cuando se cierra la puerta de tu casa, se queda contigo, cuidándote, guiándote, pero por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Él ha dejado su palabra para que tú lo entiendas, para que tú lo conozcas, para que tú te guíes y para que verdaderamente entiendas que Él quiere morar en ti. Él quiere morar en ti. Él quiere que tú resplandezcas y reflejes a Cristo. Que cuando tú salgas por la calle, todos puedan notar que ahí mora Cristo. En tus actitudes, en tu manera de hablar, en tu manera de conversar, en tu manera de pensar. Imagínate, ¿tú crees que Jesús está pensando maldades? ¿O Jesús está cotillando, como le llaman aquí en España, chismoseando? ¿O tú crees que Jesús está hablando mal del prójimo? ¿O Jesús está diciendo, siendo alguien que no quiera compartir? ¿Tú te imaginas? No, ¿verdad? Porque Él vino primeramente a darnos amor. Porque por su amor es que tú y yo somos salvos, por amor. Y Él quiere que entendamos que lo único que Él quiere es entrar en nuestra vida, hacer la voluntad de Él. Así que yo, hermanos, amigos, meditemos en la palabra, meditemos cómo estamos llevando nuestra vida, cómo estamos llevando nuestra vida, qué realmente estamos haciendo. No nos acostumbremos al dolor, al sufrimiento. No nos acostumbremos a las enfermedades, a las adicciones. Dios nos ha hecho libres. Así que medite, hermano, medite. Es importante, porque de aquí depende la salvación de ustedes, no solamente de ustedes, sino de toda su casa. Porque verdaderamente el Señor dice, tú y tu casa serán salvos. Yo muchas veces me motiva mucho mis hijos, mis hijas. Me motiva mucho mis padres.
porque verdaderamente me doy cuenta que quiero una vida diferente. Y desde que empecé a profundizar con la palabra de Dios, me enamoré de Dios, me enamoro cada día y cada día le digo a Él que me guíe, que me enseñe, que me someta más a Él, porque yo voy a ver a mi casa, yo voy a ver a mis padres, a mis hermanos, a mis hijos, a mis hijas y a muchas personas que yo quiero a los pies de Cristo, sirviéndole a Cristo. Allá arriba los voy a ver a todos. Bueno, hermanos, yo siempre quiero compartir, les comparto un pasaje de la Biblia, pero siempre les voy a decir que es importante que ustedes lean, que ustedes oren, pero sobre todo que ayunen. Ayunar es santificarnos. Ayunamos para santificarnos, porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y este cuerpo necesita santificarse, necesita un día pulir, un día tener la comunión directa con Dios, un día al menos como el Espíritu les guía a hacer, pero es necesario que este cuerpo descanse de los alimentos de este mundo y coma el alimento de Dios. ¿Para qué? Para que tu cuerpo se glorifique, para que Dios se glorifique en ti. Porque Dios es un Dios santo y sin santidad no podremos ver a Dios. Este cuerpo esta carne que le encanta los deleites, tiene que ir menguando para que el Espíritu Santo, el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros, sea exaltado. Y porque cuando salimos de un ayuno, este cuerpo santificado entra en una comunión y podemos entender mejor las cosas que Dios quiere decirnos. Así que, hermanos, oren, ayunen, lean la palabra de Dios, pero lean la palabra con el corazón. No lean simplemente por leer. La palabra de Dios se lee con el corazón para entenderla, para recibir las revelaciones que Él quiere. Bueno, hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde y que verdaderamente el Señor cada día se glorifique en la vida de ustedes y verdaderamente, si creen y reciben a Jesús como su Señor y Salvador, si sienten hacer la oración en cualquier lugar, en cualquier momento, háganla, que verdaderamente les va a transformar la vida. Yo les invito, y como siempre, porque la palabra dice que tenemos que ir y predicar el Evangelio de la salvación. Así que yo les invito, para el que cree, todo le es posible. Y la palabra de Dios dice que Él está a la puerta y toca. Y cualquiera que oye y deja que Dios entre en su vida, dice que Él entrará y cenará con Él y Él conmigo. Quiero guiar